Bueno, muy buenos días muchachos. Vamos a ver Ortiz Santiago. Santiago. Bueno, Entonces el otro porque no me daba. Entonces el otro hola porque Santiago. no. No, ¿Cómo Santiago? Bueno, An- Valentina Antia Londoño. Presente. Luis Miguel Bedoya. Presente. Juan José Ceballos. Juan José. Isaac Escobar. Isaac. Presente. María José Galvis. Presente. Jerónimo González. Presente. Juan David Londoño Henao. Perdón, Juan David Henao Londoño. Buenos días, David. Buenos días. Laura María Jaramillo. Laura María Jaramillo. Simón Martínez. presente. Samuel Adrián Montaño. Profe, buenos días, presente. Buenos días. Carolina Morales. Carolina. Camila Oliviera. Presente, profe. Jason Steven Oquendo. Presente, profe. Juan Pablo Pérez. Juliana Ramírez. Presente. Fabián Esteban Ramos. Juan Sebastián Rincón. Ante. Javier Esteban Rodríguez. Javier Esteban. Presente. Jerónimo Sierra. Presente. Jacob Vanegas. Presente. Bueno, muchachos, ahora sí. Entonces Profe, no me vamos llamo a a mí, iniciar. Mateo. Mateo. Mateo Izaza. Tú te cambiaste de... No, aparece en otro grupo. No, te pregunto si tú te cambiaste. Tú te Isaza. Yo no, no tengo ninguno por Isaza. ¿No? Dame un segundo, yo busco en la base de datos. ¿Tú estuviste hace 8 días? No, no pude. Me estaba... Dame un segundo, yo busco en la base de datos que tengo. Sino que como te llaman directamente desde el pues desde la plataforma. Ok. Por eso te preguntaba si te habías cambiado de horario. Profe, yo soy Laura María Jaramillo. No me había instalado la aplicación en el celular, entonces por eso no puede responder con el micrófono. Ok, dame un segundito, ya lo revisamos. Y Sasa es SC, ¿cierto? Perdón, SZ, ¿cierto?
SZ, sí. Mateo y Sasa, pero Sí. yo tengo que tú estás es hoy a las 6:15 de la tarde. Te tengo en el ¿En la grupo a la tarde? tarde. Sí, señor. Yo lo tengo Ah, aquí en mi base de datos. No sé tú, pero te Ah, preguntaba si habías hecho un cambio. no, la verdad, lo había puesto supuestamente en la mañana, bueno, Listo. está bien. Entonces, no, vea, no hay ningún problema. ¿Qué vas a hacer? No, Ve donde las niñas con las asistentes de escuela y dices que te vas a cambiar para las 6 de la mañana, no hay problema, pero haz el cambio, ¿listo? listo de una. Entonces, mira pues que te lo estoy diciendo hoy para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Dale, muchas gracias. Y ya por aquí, coloco la nota para no ponerte falta Listo, en la muchas tarde, gracias. ¿vale? Listo, vale. Bueno, muchas. Ahora sí. Y Laura Jaramillo, ¿cierto? Sí, profe. Laura, bueno, recuerda que cualquier cosa tienes que hacer la, bueno, listo, ya te la quité, pero recuerda que si tienes algún tipo de dificultad, debes de comunicarte con algún compañero para que no te pongamos las faltas, ¿cierto? Recuerden que si yo llamo a lista y no, ya quedaría como un retraso, ¿cierto? En eso habíamos quedado la sesión pasada. Entonces, quien tenga algún problema con la aplicación y eso, se comunica con un compañero para que el compañero nos dé la señita y podamos saber qué sucede. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo pues que ahora sí ya podemos dar inicio a la clase. Bueno, avisos parroquiales. ¿Alguien ya pudo entrar a Platzi? ¿Alguien pudo entrar a Platzi, muchachos? Profe, yo Profe, sí. ¿Les está Sí. funcionando normal o han tenido algún tipo de inconveniente? Pues yo pude empezar ya el curso de Excel. No sé, Bueno, los compañeros. listo, muchachos. Voy a explicar algo así rapidito y para que empecemos con la clase. Me dicen cuando puedan ver pantalla. ¿Están viendo pantalla o no? No, profe. Bueno, muchachos, Ahora, ahora sí, listo. Bueno, así rapidito para que podamos iniciar. Hay algunos que hemos tenido dificultades para entrar a Platzi, ¿cierto? O sea, hicieron el registro con el correo institucional y no les habilitó la plataforma. Yo les dije, hay que esperar de 2 a 24 horas que les llegue un correo. Entonces, a los que tuvieron dificultades como a mí, que de un momento a otro me dejó de funcionar y tuve que volverme a registrar, les debe llegar, cuando hacen el registro, esperar y les va a llegar este correíto. ¿Están viendo en pantalla? ¿Están viendo pantalla, muchachos? Entonces, cuando ya vuelven a hacer el registro y todo eso, debemos esperar este correíto que dice activa tu cuenta, bueno, y ya le dicen iniciación por el link que les envían al correo para que pueda habilitar la plataforma. Listo. Si no logran, apenas puedan ir a Medellín, deben ir a Educación Digital y contarles la dificultad que tienen en estos momentos con Platzi para que puedan ayudarles a solucionar el problema. Pero lo que pude conversar el fin de semana con los muchachos de TIC, de Educación Digital, me dicen que fue un error, pero que uno vuelve y se registra y a veces lo toma automáticamente y a veces hay que esperar el tiempito, pero les vuelve a llegar. Entonces eso pues como parroquiales para que estén tranquilos. Listo. Entonces ahora sí iniciamos clase. Cuando puedan ver pantalla me avisan, por favor. Bueno, muchachos, entonces, como venimos trabajando, hoy vamos a hablar de esos costos, ¿cierto? De las generalidades de los costos turísticos.
Entonces, la industria del turismo tiene características diferenciadoras frente a las demás actividades comerciales e industriales que existen a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con operaciones de alimentos y bebidas. ¿Y qué es eso? Que son, digámoslo así, son productos, primero, que son poco duraderos o que son productos perecederos. Es decir, que la vida útil de conservación de sus características innatas es muy corta. Y voy a poner ejemplos muy claros. El aguacate. ¿Cuánto puede tener la vida útil un aguacate cuando ya se abre, cuando ya está maduro y se abre para el consumo? A ver, ayúdenme ustedes. Yo creería que horas. Horas, ¿cierto? Empezando porque empieza un proceso de oxidación, o sea, hay que hacerle un proceso como de curación, por decirlo así, para evitar la oxidación rápida del producto, ¿cierto? Lo mismo el banano, la manzana, ¿cierto? Son productos que son altamente perecederos y que su proceso de descomposición inicia en la medida que usted ya los destapa. Lo mismo ocurre con que usted Con la tiene cuando manzana, usted... muchas ¿Cómo? cosas, profe. Las manzanas, por ejemplo, también se oxidan rápido. Exactamente. Un producto gastronómico ya elaborado, es decir, un plato, ¿cierto? Un plato, por ejemplo, con pescado, con salmón, con tilapia, bueno, con bagre, con todos los que conocemos. ¿Cuánto puede durar un producto ya procesado de alimento con uno de Legalmente, estos ingredientes? legalmente, profe, 4 Sí, horas. 4 horas. Entonces, esa es una de las características especiales que tiene, digámoslo así, el producto gastronómico, ¿cierto? Que su vida útil es prácticamente insofacto, es decir, después de pasado un periodo de tiempo ya puede ser, digámoslo así, peligroso el consumirlo, ¿cierto? Entonces, esa es una de las características más, digámoslo así, más relevantes que tienen nuestra industria, que es que los alimentos y las bebidas. No pueden mantenerse en grandes cantidades. ¿Cómo así? Que, digamos, los productos gastronómicos necesitan una clara plataforma para poder mantenerse en condiciones aptas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que los centros logísticos o los economatos, como los se conocen en muchos lugares, pues para tener gran cantidad de materias primas debe ser muy adecuado. ¿Por qué? Porque debe tener zonas frías, ¿cierto? Debe tener zonas de refrigeración, de congelado, de aireado, de oscuridad, etcétera, 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 ¿cierto? Por ejemplo, hay unos tipos de licores que no pueden estar a la luz del día, ¿cierto? Tienen que estar en lugares oscuros para que pueda seguirse conservando la calidad y las características del producto. Es un ejemplo claro, los vinos. Los vinos, ustedes saben que los vinos de alta calidad no deben de estar a la luz, deben de estar en cavas, ¿cierto? Oscuras, con unas temperaturas específicas, sin mucha, digámoslo así, circulación de aire o una circulación de aire específica, unas temperaturas constantes, no debe tener grandes cambios de temperatura. Entonces, todo eso exige que una máxima adecuación logística. Y al usted tener una adecuación logística, pues obviamente va a tener que tener unos grandes espacios y va a tener que invertir en la adecuación de estos lugares. Dudas y preguntas hasta acá. Muchachos, ¿qué preguntas tenemos hasta acá? Profe, yo Tenemos- le hago una pregunta. No me Sí, quedó señor. relativamente claro porque no se puede mantener la cantidad de los alimentos. Por ejemplo, la cava, las cavas, ¿cuánto vale la adecuación de una cava? De frío o de congelado. Entonces, ¿qué espacio ocupa hacer una cava de esas características para tener
una refrigeración o para tener un congelado. Entonces, Pero entonces, no es que no se pueda, sino que es muy costoso, ¿qué? no, el espacio, la ubicación del espacio. O sea, cuando hablo del espacio es que esa cava va a ocupar un terreno, ¿cierto? Entonces, si tú vas a hacer una cava de 4x4, estás ocupando ¿qué? Un espacio considerable y vas a tener que tener una gran inversión. Entonces, en la medida que tú adecues, pues vas a necesitar que espacios. Por eso se dice, mantenerse grandes cantidades se vuelve complejo. Por ejemplo, para un restaurante común y corriente, un corrientazo, pongámoslo así. ¿Tú crees que un corrientazo va a tener el espacio y va a tener las condiciones económicas para adecuar una cava para mantener las carnes frías, los pescados? Ustedes saben que esos productos no se pueden mezclar, ¿cierto? Sí, sí me estoy haciendo entender. Señor, O sea, obviamente, el espacio, si usted tiene la capacidad de mantenerlo, va a hacer, pero hablando de en condiciones normales, no voy a hablar pues de grandes restaurantes ni grandes cadenas de restaurante, o sea, ni como es Cocorico ni como es Frico, que mantienen ya unos centros de distribución logísticos, no en los mismos almacenes, sino en lugares, y el despacho es prácticamente diario, ¿cierto? Sino que una persona o un grupo de personas que se unen para crear un restaurante o un lugar de recepción de alimentos y venta de alimentos, pues no va a ser diferente. Nosotros mismos hemos visto, por ejemplo, las comidas callejeras. ¿Cómo, cómo manejan ellos todo el proceso de cadena de frío para ciertos elementos que son indispensables? Ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? Que a veces a uno le da cosa cuando empieza a mirar de dónde están sacando esos productos que deben de ser congelados y en las condiciones como las mantienen. ¿Se han dado cuenta? Entonces, cuando se habla de que no se pueden mantener grandes cantidades, es que en unas condiciones normales usted no puede, de acuerdo a lo que usted instala, no puede tener más elementos o materias primas que tengan una condición especial, sino tiene que los elementos necesarios para poderlos mantener y que mantengan sus características altamente conservadas. Todos sabemos y volvemos al elemento del pescado. Si el pescado no tiene una buena cadena de frío, ¿qué sucede? ¿Qué puede se pasar si pudre. un pescado empieza a perder sus características y se vuelve nocivo para la salud, sobre todo de nosotros los humanos, ¿cierto? Eso es lo que hacemos referencia con ese elemento. Usted no puede establecer, digámoslo así, una compra de estos tipos de materias primas que no tenga que la capacidad instalada o los elementos necesarios para poder conservar sus características el mayor tiempo posible. A eso es que hace referencia, digámoslo así, el que no podemos mantener grandes cantidades. Usted debe, con la alimentación y con la vida, usted debe tener las cantidades logísticamente que usted puede conservar. ¿En qué? En las condiciones óptimas para poder preparar su alimento o su bebida. Ahí quedó más claro. Sí, señor, profe, muchas gracias. Listo. No puede almacenarse por ningún periodo de tiempo para asumir picos de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Hablemos de las fresas. Conocemos las fresas, ¿cierto? ¿Cierto, muchachos? ¿Qué porcentaje de humedad tiene la fresa? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el porcentaje de humedad que tiene la fresa? O el porcentaje de humedad que tiene la sandía. Un día para el 80-90, profe. Exactamente. Sí, pues les estoy poniendo para que me entiendan. Esos tipos de productos que son altamente húmedos, ¿cierto? O altamente líquidos, es complejo mantenerlos en unas condiciones aptas, ¿sí o no?
Entonces yo no puedo decir, ya llegó la cosecha de sandías, voy a comprar, no sé, 2 toneladas para que me duren todo el año. Pues la misma característica del alimento vuelve compleja que yo pueda acaparar grandes cantidades sin que me pierda las características de ellas. Cosa diferente en los demás procesos comerciales e industriales. Voy a poner un ejemplo, un televisor. ¿Cuánto tiempo puedo yo almacenar un televisor sin que pierda sus características? No, pues toda la vida. ¿Cierto? En un caso extremo puedo, como dijo el compañero, toda la vida. Caso contrario con la fresa, la sandía. La vida útil de ellos, si no se conservan además en condiciones aptas, puede disminuir drásticamente, ¿cierto? Hay que colocarlas en un lugar que esté refrigerado, pero que no tenga mucha humedad, ¿cierto? Se debe estar haciendo un proceso de revisión porque si ya hay algún producto o algún elemento que se esté dañando, hay que sacarlo para que no vaya a afectar a los demás, ¿cierto? La vida útil de unas fresas ya maduras puede ser que de 2, 3 días máximo, más o menos, ¿cierto? Organizadas pues en un lugar apto para su cuidado. Entonces, a eso es a que hacemos referencia, pues no, sí, estamos en cosecha de fresas, pero no nos podemos abastecer más de lo que nuestra logística y el consumo de ese alimento se puede hacer en tiempos normales. ¿Por qué? Porque es un inventario que se convierte en una pérdida y esa pérdida es irrecuperable. Usted sabe que cuando ya un producto se pudre, se daña, yo no puedo recuperar ese producto, ¿cierto? Porque en algunos casos puede ser perjudicial, para la salud de cualquier persona, ¿cierto? Caso contrario con el televisor. Volvemos a lo mismo. Cuando salieron los televisores, estábamos con el HD y salió el televisor curvo. ¿Se acuerdan cuando salió ese televisor curvo? ¿Sí se acuerdan? Que teníamos el televisor plano HD y después salió un televisor curvo. Digámoslo así, Pues el estaba chiquito, HD. ¿Cómo? pues estaba chiquito, pero sí, sí, uno se acuerda. O sea, sí, era un televisor plano y después salió un televisor curvo. ¿Qué pasó con los planos? Tecnológicamente eso se llama una pérdida por obsolescencia, porque el curvo pues era la última tecnología, que una mejor visión, que no generaba esos picos de alta luminosidad que pueden afectar los ojos. Bueno, todo lo que hablaron. Resulta y sucede que cuando la gente empezó a comprarlos, esos televisores salieron con defectos de fábrica. ¿Y qué pasó? La gente se devolvió a los planos y se dieron cuenta que eso duró como máximo 1 o 2 años y ya se desaparecieron del mercado, no volvieron a hablar de esos televisores curvos. ¿Qué sucede? Los planos HD que se habían vuelto obsoletos al que el curvo no cumplió con las expectativas y con todo lo que ofrecía, ese televisor plano volvió a recuperar esa pérdida. Caso contrario a lo que no sucede con la fresa. La fresa se dañó, ya no hay, digámoslo así, ningún elemento para yo poder recuperar la pérdida. Ni siquiera lo puedo vender por un valor más barato porque nadie me lo compra. El televisor plano, cuando salió el curvo, simplemente ¿qué dijeron las empresas? Vendámoslos a costos, recuperemos como mínimo lo que invertimos en la producción y no tenemos pérdida. Eso pasó. Pero cuando ocurrió lo del curvo, que la gente empezó a tener problemas, los planos volvieron a recuperar ese valor que habían perdido. Y si seguimos mirando, los televisores planos siguen teniendo la batuta en el mercado, ¿cierto? Listo, muchachos. ¿Dudas y preguntas hasta acá? Todo muy claro, profe. Muy bien, continuamos. Comparado con otras actividades industriales, el ciclo de la operación es muy corto, teniendo en cuenta que esto incluye la compra de la materia prima, la transformación como producto terminado y la venta.
Dichas operaciones son diarias. A diferente de las otras industrias, y se están dando cuenta que estamos dando mucha énfasis, muchachos, en la vida útil tan corta que tiene nuestro proceso productivo, ¿cierto? Nuestros productos gastronómicos y de bebidas pues tienen una vida corta, incluyendo que el proceso de transformación de nuestras materias primas al producto terminado o a las preparaciones. Cierto, los riesgos no solamente están en las materias primas, sino cuando estamos preparando. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cada elemento, cada materia prima, tiene unos procesos de cocción o de preparación que van a variar de los unos a los otros, ¿cierto? No es lo mismo un proceso de cocción de una papa a un plátano. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. ¿Cuánto tiempo puede ser el proceso de cocción de una papa? Cinco, 10 Las minutos. condiciones, pero unos 20 minutos. 5, 10, 20 minuticos, ¿cierto? Más. O más, sí. En cambio, un plátano se puede extender un poco más, ¿cierto? Claro. 15, 20 minuticos más o menos. Los frijoles, con respecto a la papa, ¿cierto? De hecho, los frijoles hay que usar algo que se llama olla a presión para poder ablandarlos. ¿Sí o no? Entonces, mire que los procesos, digámoslo así, gastronómicos, son muy variados y tenemos que tener en cuenta todos estos elementos para poder llegar a ¿qué? A nuestro producto final, que es el producto gastronómico. ¿Está claro, muchachos? Entonces, por eso, digámoslo así, no solamente las materias primas, sino también el proceso productivo, llamémoslo así, de la creación de ¿qué? Del plato, también puede variar. Por eso sabemos que entonces, primero tenemos que empezar, si vamos a hacer unos frijoles, lo primero que tenemos que hacer es, desde la noche anterior o desde el día anterior, empezar a remojarlos. ¿Sí o no? Sí. Para que se empiecen a hidratar y que al otro día sea fácil el proceso de cocción. Las papas, pues las papas ya sabemos que no podemos iniciarlas desde el proceso de preparación del frijol porque si no, se van a deshacer. Entonces, mire que cada proceso tiene unos tiempos específicos, que si no tenemos en cuenta o se nos olvida o lo hacemos de manera diferente, podemos ¿qué? Dañar la preparación. ¿Sí o no? Por eso, el nivel de cuidado que tenemos que poner en nuestras recetas. Por eso las recetas no solamente incluyen los ingredientes y las medidas, es decir, el peso, el gramaje, ¿cierto? Los mililitros, sino que también debe existir un paso a paso, porque cada materia prima de ese producto gastronómico tiene unas condiciones y tenemos que tener en cuenta eso para que el producto final o el plato pueda cumplir las expectativas o las condiciones que queremos entregarle a nuestros clientes. ¿Está claro ahí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Muchachos, o se me durmieron a ver qué pasó. No, profe, ninguno. No, todo muy Bueno, claro. listo. Entonces ahora vamos a entrar a hacer un proceso de definición. Vamos a definir los costos. Es un conjunto de valores tangibles e intangibles que se deben de identificar, calcular, asignar y acumular para poder realizar un producto o servicio, con el fin de determinar los precios de venta, el margen de utilidad y otra información necesaria para la planeación, el control y la toma de decisión. De los costos, ¿para qué nos sirven, muchachos? Primero, el proceso de identificación de cada uno, digámoslo así, de los paso a paso que tenemos para poder llegar a nuestro producto gastronómico o a nuestro plato. Entonces tenemos que identificar primero las materias primas. Entonces ahí sí yo les digo, tenemos que empezar de atrás
de adelante, de atrás hacia, de adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir primero qué quiero hacer. Entonces tengo que definir mi plato. Voy a hacer un arroz con leche, voy a hacer un hígado encebollado, voy a hacer una torta, voy a hacer unos frijoles, voy a hacer un sancocho. Definido el plato, empiezo a decir qué necesito para poder hacer una torta o hacer unos frijoles. Ah, bueno, de materias primas que necesito, el frijol, la zanahoria, hay algunas personas que le echan plátano verde, hay otros que solamente le echan papa, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, definiendo esas materias primas es que puedo identificar cuáles son esos procesos tangibles e intangibles. Entonces ahí hablamos ya de los procesos tangibles, la sal, etcétera, el agua, todo lo que necesitemos para hacer los frijoles. Pero hay unos elementos intangibles, ¿como cuáles? Puede sal o algo, no. No, la sal es un proceso tangible, tú lo puedes tocar, palpar, oler, probar, ¿cierto? Voy a ponerles un ejemplo. Muchachos, el uso de la olla pitadora. O sea, la olla tú la ves, pero la echas ahí. El uso es ¿qué? Es un desgaste, ¿cierto? No es lo mismo que tú compres algo nuevo y ya lo empieces a usar. Cuando tú lo usas, ese elemento se va desgastando, ¿cierto? Otro proceso intangible que la gente a veces no reconoce, los salarios de las personas que preparan los productos gastronómicos. Ahí no hay nada tangible que tocar, ¿cierto? Solamente el saber del chef que sabe cómo preparar los frijoles, cómo ponerlos desde el día anterior a que se hidraten, cómo coger la papa y picarla, cómo coger la zanahoria, cómo empezar a hacer ¿qué? El agregado de esos productos para que se vaya formando la sopa que queremos, ¿cierto? Si va a ser un frijoles normales, o van a ser rancheros, o van a ser, no sé, picantes, bueno, de acuerdo a la tipo de preparación que queramos hacer. Entonces ahí ya tenemos dos elementos que son intangibles, que no se ven a simple vista, pero que al final va a ser indispensables o necesarios para que los frijoles lleguen a feliz término y se pueda hacer el plato gastronómico que estamos haciendo. ¿Estamos siendo claros, muchachos? Sí, profe. Por ejemplo, la parte de los servicios públicos, del gas o la luz, dependiendo de cómo cocinemos. Eso tampoco es tangible, pero ¿qué nos lleva al final? Que los frijoles queden bien hechos. Pues que queden hechos, que queden cocidos, que tenga una cocción adecuada, con el tiempo adecuado. Entonces, hay muchos elementos que son físicos o intangibles que nos van a permitir llevar a feliz término la preparación gastronómica que estemos haciendo. Entonces, todo eso de identificar, calcular, claro, tenemos que calcular, tenemos que asignarle. ¿Por qué? Porque de los 200, 300, 500, 1 millón de pesos de servicios públicos, no le corresponden a un solo plato de frijoles. Puede que el día del lunes usted hizo frijoles, después hizo sancocho, después hizo la sopa de verduras, después hizo un mondongo, después hizo un mute santandereano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar, asignar, separar y asignar ¿qué? Un porcentaje, en el ejemplo que puse de los servicios públicos, a cada uno de los platos, dependiendo de qué, de la producción que tuviste durante el día. Y por eso tenemos que decir que tenemos que aprender a hacer esas mediciones. Obviamente ustedes como chef no van a llegar a qué, hasta esa minucia, porque eso ya lo hacen los expertos de costos, los expertos de producción, que son los encargados de hacer esas mediciones, pero ustedes sí que deben aprender a hacerse, a identificar, a asignar y a identificar todos estos elementos, porque ustedes son los que están haciendo, son los expertos en qué, en los productos gastronómicos. Ahí es donde viene, digámoslo así, la trazabilidad entre ustedes que son los expertos en la gastronomía y nosotros los contadores, los administradores financieros, los ingenieros industriales, los ingenieros de alimentos, hacer que esa conversación para poder
identificar con mayor claridad los costos y poder asignarle unos valores claros, específicos a la producción gastronómica del plato. ¿Quedó claro? Muchachos, Sí, profe. ¿quedó claro? Ok, muy bien, muchachos. Entonces vamos a conversar sobre esos elementos del costo. Dentro de los procesos productivos, sea el que sea una producción industrial, sea una producción de servicios, sea una producción gastronómica, los elementos del costo siempre son los mismos. Primer elemento se llaman materias primas. Es el primer elemento del costo y comprende los insumos que guardan una relación directa con el producto terminado, bien sea por la fácil asignación a este o lo importante de su valor dentro del costo del producto. Ejemplo, los productos cárnicos, las frutas y verduras y los granos. Entonces, cuando estamos hablando de las materias primas, tenemos que tener en cuenta que, digámoslo así, es lo indispensable para poder iniciar el proceso gastronómico. Y como les decía ahorita, para poder identificar esas materias primas tenemos que tener claridad qué vamos a cocinar. Es decir, el plato. Lo primero que yo tengo que tener claro es qué voy a hacer. Voy a hacer una torta, listo. ¿Qué necesito para hacer la torta? De materias primas. Entonces, ¿qué es lo indispensable para hacer la torta? Primero necesito harina, necesito huevos, necesito mantequilla, necesito esencia de vainilla o la zanahoria o la remolacha, si es la red Belville, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Por qué digo que es lo necesario? Porque si usted no tiene todos esos elementos, pues no puede iniciar el proceso gastronómico. Es decir, si yo tengo todo eso, pero no tengo el azúcar, pues no puedo hacer una torta, porque no me va a quedar dulce, ¿cierto? Entonces, yo, como primer medida, cuando soy el experto en gastronomía, tengo que saber qué voy a hacer y poder asignar los elementos primarios o las materias primas que necesito para poder iniciar ese proceso de transformación. Es decir, en el caso de ustedes, iniciar el proceso de preparación del plato. ¿Está claro hasta acá, muchachos? Sí, profe. La mano de obra directa siempre va a ser la segunda o el segundo elemento del proceso productivo o el proceso gastronómico. Es el segundo elemento del costo y comprende toda la remuneración de salarios, prestaciones sociales, aportes para fiscales, auxilio de transporte, horas extras y los incentivos. Entonces vamos a partir. En Colombia existe un proceso que se llama salarios para todas las personas que saben un saber específico, ¿cierto? Existen muchas maneras de llamarlas, pero digamos que los que en el caso de ustedes hacen el proceso de transformación de esas materias primas en los platos o los productos gastronómicos se llaman chef, auxiliares de chef, chef ejecutivos, sous chef, cocineros de cocina caliente, fría, pastelería, los encargados de la carnicería o los productos cárnicos, los panaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos nombres o todas esas personas que tienen esos saberes especializados para hacer un producto gastronómico, digámoslo así, dentro de los costos los vamos a llamar mano de obra directa. Ahora hablemos, los salarios son esas contraprestaciones que reciben esas personas por realizar por aplicar esos saberes específicos ¿en qué? En el proceso productivo. En el caso de ustedes, en el proceso gastronómico. Y está el salario, las prestaciones sociales, que serían la prima, las cesantías, los intereses a las cesantías, las vacaciones. Los aportes para fiscales, SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar. Los aportes a la seguridad social, salud, pensión, riesgos profesionales. Los incentivos
a las bonificaciones, digámoslo así, algunas ayudas que hacen algunas empresas para la salud, para cambio de lentes, para vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las horas extras. Sabemos que en Colombia existe un proceso de horas extras, que son las horas extras diurnas, las horas extras nocturnas, los dominicales, los festivos. Entonces, todo ese proceso que engloba el salario para el proceso productivo o gastronómico lo vamos a conocer como mano de obra directa. Listo. Entonces, como dice ahí, tenemos que tener claro, son los que hacen parte directa en el proceso productivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, continuemos. Los costos indirectos del servicio, los CIS, son el tercer elemento del costo e incluye aquellas erogaciones necesarias para producir diferencias de la materia prima y la mano de obra. Los CIF lo componen los materiales, repuestos y accesorios. Entonces vamos a mirar qué es eso de los materiales, repuestos y accesorios. Son los elementos físicos diferentes de las materias primas que se requieren para obtener un producto terminado y no están físicamente en este. Algunos repuestos como las hornillas, las boquillas, los empaques, los encendedores. Entre los accesorios están los empaques de aluminio, las sombrillas, las servilletas, entre otros. Entonces, dentro del proceso productivo existen elementos que no están asociados directamente al proceso productivo, pero que también son importantes. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la torta, se usa a veces un papel mantequilla para evitar que la torta se pegue en el recipiente donde se va a hacer el proceso de asado, pues para que quede la torta, ¿cierto? Este señorito es un accesorio que se necesita para que la torta pueda terminar de la mejor manera. O los panqueques, o perdón, las torticas pequeñas, se me olvidó en ese momentico el nombre. Los cupcakes, creo que es, si no estoy mal. Cupcakes, ¿cierto? Estos tienen un papel mantequilludo que es necesario para la producción y que no se pegue del molde. También cuando vendemos productos a domicilio, el empaque es otro elemento necesario para que tú puedas hacer la venta, para que, digámoslo así, el proceso gastronómico llegue en condiciones agradables a la vista, separado, que no se mezcle, que no quede pues, va a sonar feo, pero que no, cuando llegue al cliente no llegue como una guamasa y como que no sea agradable al consumo, ¿cierto? Cuando vemos estos productos finales empacados como las chocolatinas que vienen en unas cajitas o vienen en unos elementos de protección, es porque ¿qué? Recuerden que los productos gastronómicos necesitan un cuidado y una protección o estar en unas condiciones aptas para que no se contamine. Entonces, todos esos elementos que son necesarios para que tú puedas vender de manera correcta tu producto gastronómico se va a llamar un accesorio. Hasta ahí vamos bien con los accesorios. En los procesos productivos, sobre todo en la pastelería, se usan mucho las boquillas para hacer las decoraciones. Todos estos elementos Profe, son de consumo. Hola, hola. qué pena. Con respecto a esto de los CIS, en ese sentido, la lata en la que van, por ejemplo, los cupcakes o la torta también haría parte de esos CIS, o no. Sí, señor. Esos, los moldes, todos esos tipos de moldes que conocemos de tamaños, de forma, ¿cierto? Todo eso haría parte de ¿qué? De los materiales, repuestos y accesorios. Ya ahorita vamos a explicar. Claro, eso se llama que unos procesos de desgaste. Recuerde que todo lo que nosotros usamos se desgasta, ¿cierto?
nosotros compramos un celular y empezamos a usarlo, y en la medida que lo vamos usando, él se va desgastando. De hecho, uno se da cuenta que después de 6 meses, el celular a veces tiende como a perder la efectividad y la productividad del trabajo, ¿cierto? No sé si se han dado cuenta, que a veces se dice, uy, este celular se me está pegando, se me está tildando, se me está bloqueando. ¿Se han dado cuenta de eso? Eso es normal. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de desgaste. Las cosas nuevas son muy chéveres, pero si usted no le hace los mantenimientos respectivos, ellos empiezan a fallar. Cuando hablamos de repuestos, es precisamente en eso. Y nosotros, cuando usamos, sobre todo las estufas y todo esto, tenemos unos elementos que se van desgastando y hay que hacerle un mantenimiento. Simplemente para que le limpien, quiten la grasa, sobre todo las situaciones del gas, que hay que revisar que las boquillas estén limpias, que el proceso del gas cumpla con la llama azul, que no vaya a tener otro color de la llama, ¿cierto? Que si está empezando a oler a gas, hay que empezar a revisar las conexiones, estas hornillas que se quiebran por el calor, entonces hay que reemplazarlas. Todo eso es un proceso normal de desgaste. ¿Listo? ¿Quedó claro? Por eso decimos repuestos, porque hay que hacerle mantenimiento. ¿Está claro, muchachos? Bueno, dudas y preguntas hasta acá. Quiero que me pregunten. Muy bien. Entonces miremos. El tercer elemento, ya sabemos que son los CIS, ¿cierto? Dentro de los CIS que tenemos, depreciaciones, las pólizas de seguros, los arrendamientos, los impuestos, las depreciaciones y los activos de operación, Entonces, muchachos, ahí estamos viendo un horno, estamos viendo una batidora, estamos viendo un refrigerador y estamos viendo un local, el restaurante, ¿cierto? Para que me entiendan, todos estos 4 elementos que acabamos de decir tienen un proceso de desgaste o de uso, ¿cierto? Cuando tú compras el horno nuevo, él funciona perfectamente, tienes un valor, pongamos 5 o 6 millones de pesos, ¿cierto? Los estudios de estos elementos dicen, si usted le hace un buen mantenimiento, le cambia los repuestos que tiene que cambiarle en los tiempos que tiene que cambiárselos, esta señorita horno le puede durar 10, 15, 20 años, dependiendo del tipo de horno que usted compre, ¿cierto? Porque no es lo mismo usted comprar un horno para la casa que comprar un horno industrial. Eso sí lo tenemos claro, ¿cierto, muchachos? No es lo mismo un uso doméstico que un uso industrial. Entonces, estos señores tienen un proceso de desgaste o consumo que va relacionado directamente a qué? A el valor de la compra. ¿Con respecto a qué? A cómo nosotros organizamos su proceso de desgaste. Las normas contables financieras nos dicen, normalmente, o el uso cotidiano para reconocer esos desgastes es, primero, por una vida útil en línea recta o lo que nos recomienda el fabricante con respecto al tiempo, siempre y cuando usted le haga unos mantenimientos y le cambie unos repuestos que son necesarios para que funcione correctamente. Por allá nos dicen, puede ser de 10 años. Entonces, ya sabemos que la vida útil de un horno más o menos puede ser de 10 años, siempre y cuando usted le haga los mantenimientos y le cambie los repuestos. Entonces, yo tengo que empezar a reconocer ese desgaste y el término de cómo reconocer ese desgaste se llama depreciación. Es como yo reconozco que el uso constante de mi horno, cada vez que preparo las 20, las 30, las 40, 50, 100, 200 tortas al mes, se me va a desgastar en un porcentaje de dinero X, Y o Z. Si son 10 millones que me costó, póngale que son 150.000 pesos mensuales de desgaste. Entonces, yo tengo que reconocer que cuando vendo esas 100 o esas 200 tortas, mi horno
se me va a desgastar en 150.000 pesos mensuales. Lo mismo la batidora, lo mismo el refrigerador. Caso contrario a lo que es el arriendo de qué? Del restaurante, ¿cierto? ¿Cuánto puede costar un arriendo de un local? Ayúdenme, por favor. Muchachos. Esto sí es muy subjetivo, profe. Hay Sí, locales de pongamos, Dale, por ahí 2 3 500 de 2 millones. millones. sí, 3, 2 2, 3 millones, millones. ¿cierto? Más o menos. Pero eso es cuánto, eso no es a 10 años, ¿es a cuánto tiempo? Un año. A 30 No, días. a 30 Mensual. días o un mes, ¿sí o no? O sea, el Pues, pero en un arriendo. año suben los arriendos. O no Ah, es al no, pero revés. estamos hablando del pago mensual. Tú pagas un Ok, arriendo mensualmente. ok, Es decir, los restaurantes o lo que tú arriendas, porque puedes arrendar otras cosas, no se deprecian, se consumen. ¿Y qué se consume? El derecho. El derecho, profe, ¿por qué el derecho? Porque nosotros firmamos un contrato de arriendo, ¿sí o no? Cuando nosotros arrendamos lo que sea, tenemos que firmar un contrato donde nos dicen, usted puede usar este local solo si o solo para vender productos gastronómicos, o bueno, o lo que usted haya colocado en el contrato. No puede vender lo que siempre nos dicen, nada de estupefacientes, nada de sustancias que vayan en contra de la ley, ni que puedes, en algunos casos son muy claros, dicen, no puedes hacer prostitución ni de mayores de edad, ni de menor de edad, etcétera, 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 todas esas condiciones. Y tú vas a pagar un canon de arrendamiento mensualmente. Entonces tú no deprecias ya eso, tú te consumes ese beneficio que tienes de usar ese local por ese periodo de tiempo contratado, siempre y cuando cumplas con ese canon de arriendo. Entonces, los arrendamientos, digámoslo así, es algo muy parecido a las depreciaciones, pero como no es que sea tuyo, porque la diferencia del arriendo a cuando tú compras algo es la propiedad, ¿cierto? Aquí están cediendo el uso de una propiedad siempre y cuando tú compras unas condiciones legales y pagues oportunamente tu canon de arriendo. Esa es la diferencia de el arriendo y las depreciaciones. Ah, profe, que yo tengo un local y lo voy a usar para montar mi restaurante. Sí, lo puedes hacer, pero entonces ya no sería arriendo, sino que sería depreciación. ¿Quedó claro la diferencia de los dos? Muchachos, ¿quedó claro? Muchachos, Sí, ¿se me profe. ve? Ok. Bueno, dentro de los procesos de producción o de productos gastronómicos también tenemos algo que se llama mano de obra indirecta. ¿Y qué es eso? Es toda la contraprestación de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, bonificaciones, auxilio de transporte, entre otros, al personal de producción diferente a los operarios. Entonces, muchachos, aquí vamos a aprendernos esto. Todos los que son de mano de obra indirecta, digámoslo así, tienen una función que está relacionado con la supervisión y la vigilancia de los procesos. Es decir, es aquel que está coordinando que los chefs lleguen a tiempo, que los chefs hagan las rotaciones a tiempo, que los chefs tomen su descanso a tiempo, revisa, digámoslo así, la calidad de las preparaciones que están haciendo. Por eso siempre decimos que son el gerente de operaciones, el director de alimentos y bebidas, el director de los eventos, el capitán del room service, el capitán de cafetería, el capitán de restaurante, el capitán de eventos, el capitán de barman de ambiente, los meseros, el jefe de steward, los electricistas, los supervisores en general, los ingenieros industriales, las secretarias, los supernumerarios, la cocina de empleados,
el personal de mantenimiento, los vigilantes y todos los que apoyan la producción, es decir, la cocina y el restaurante. ¿Listo? ¿Está claro esta situación? ¿Qué son mano de obra indirecta? Ahí entra también el contador, profe, ¿cierto? Sí. No, ya los contadores, los administradores como tal, las secretarias, no del restaurante, sino del área administrativa, ya se conocen como gastos administrativos. Esos señores porque es que no solamente les sirven a la producción, sino que también están en la administración general del establecimiento gastronómico. Es decir, un contador no solo está mirando costos, está mirando la parte tributaria, está mirando que los pagos que le hicieron a los proveedores, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los salarios se están haciendo de manera correcta, pero no solamente a quienes, a los que están en el área productiva, sino a los que están en los procesos de ventas, a los vendedores, a los domiciliarios, a los canales de ventas si de pronto tienen redes sociales, manejan algún tipo de marketing digital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como el contador no solamente está en la parte de producción, sino en las demás áreas de la organización, por eso se reconoce que es un gasto administrativo. Es un gasto necesario para que la empresa pueda funcionar administrativamente. ¿Está claro? Sí, profe, ¿Está claro? gracias. Bueno, entonces voy a explicarles ahí un poquito para que me entiendan mejor, los que de pronto no. Las empresas normalmente tienen un área administrativa y financiera, que es el que se encarga de administrar el negocio y que la plata que entre y salga se haga de la mejor manera, cumpliendo unos conceptos de eficiencia y administración coherente de los recursos asignados, ¿cierto? Está el área de ventas. Muchachos, sin ventas no hay nada, ¿sí o no? Si yo puedo tener muy buena producción, pero si no tengo quien me venda, no hago nada porque todo se me pierde. Y ustedes saben que cuando estamos en el proceso gastronómico, esa venta tiene que ser mucho más efectiva y mucho más ágil, mucho más, digámoslo así, agresivo, ¿cierto? Y está el proceso productivo, digámoslo así. Esas serían las tres áreas fundamentales. Profe, investigación y desarrollo, sí, pero digámoslo así, una empresa que está apenas empezando funciona con esas tres áreas. Ya las demás áreas vienen en el proceso de crecimiento y expansión que van teniendo las organizaciones, sea la que sea. ¿Está claro? Sí, Me profe. preocupa, bueno, ya se me lleva a decir, me preocupa ese silencio. Bueno, entonces, por acá tenemos esa situación. Denme un momentico y continuamos entonces con los otros elementos. Denme un momentico. Por acá íbamos en este lado, ¿cierto? Entonces, hasta acá todos vamos, claro, ¿cierto? Hasta ahí, dentro de los costos, tenemos que empezar a clasificar también que existen dos tipos de costos, unos costos fijos y unos costos variables. Dentro de los costos fijos, ¿qué decimos? Son aquellos que no están afectados por
los cambios en el volumen de ventas. Estos costos pueden cambiar con el tiempo, pero dichos cambios no son consecuencia del volumen de venta. Ejemplos: el arriendo, los seguros y los impuestos. Voy a entrar a explicar acá algo en el Excel de un minutico. Cuando vayan me dicen. ¿Están viendo ahí el Excel, muchachos? Sí. Sí. Entonces, los costos fijos. Con los costos fijos vamos a hablar del arriendo. ¿Cierto? El arriendo es un costo fijo. ¿Por qué? Porque yo pago una mensualidad. Dijimos, y vamos a trabajar con 2 millones de pesos, dijimos ahorita, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué me dice que son los costos fijos? Que no va a importar cuánto venda yo. Cuánto venda. ¿Cuánto tengo que pagar yo mensualmente? 2 millones, ¿cierto? Entonces, digámoslo así. Si yo vendo una unidad, ¿cuánto tengo que pagar de arriendo en todo el mes? 2 millones, ¿cierto? Si yo vendo 10 unidades, 2 millones. 2 millones. Yo vendo 100, 2 millones. Si yo vendo 1000, los mismos 2 millones. A eso hace referencia el tema de los costos fijos. En los costos fijos no le importa cuánto va a vender usted. Usted tiene que saber que en el momento que usted arrenda el local, tiene que pagar cada mes 2 millones. Venda o no venda. Eso es lo que significa. Por allá nos decimos, si los seguros, las empresas serias compran seguros, que son seguros a terceros, seguros todos riesgos. Para los bienes inmuebles y las maquinarias son los seguros contra calamidades naturales no controladas, ¿cierto? O sea, contra los terremotos, contra las inundaciones, contra terceros, que es cuando hay protestas y entran y dañan los locales, se roban las cosas de los locales, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Dependiendo del seguro, si usted va, digámoslo así, si usted tiene una propiedad planta de equipo de 100 millones, lo más seguro es que usted le van a cobrar por allá 15 millones de pesos anuales, ¿cierto? ¿Cuánto le va a tocar a usted pagar cada año? 15 millones, porque recuerden que los seguros se pagan por año, ¿cierto? O sea, la protección de un seguro es anual. ¿Quiénes tienen vehículos acá? Nadie tiene moto o carro acá con nosotros. En serio, nadie tiene vehículos. Bueno, vamos a decir, las motos y los carros tienen algo que se conoce como el SOAT. ¿Han escuchado hablar del SOAT? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, el SOAT es un seguro que se paga anual y va desde los 400.000 hasta los como 2.300.000 carros normalitos, pues, no de alto cilindraje y alto lujo, pues que ya depende. ¿Cierto? Entonces, estos seguros, ¿usted cuánto va a pagar? Dependiendo del rango donde esté. Pongamos 2.300.000. Venda que 1, 10, 100 o 1000. Eso es lo que significa el costo fijo. Que en el momento que usted se compromete a hacer ese gasto, no importa cuánto venda. Usted en el momento que inició ese contrato tiene que pagar lo que tenga que pagar, lo que le han dicho. Hasta ahí vamos claro. Muchachos, Sí, profe. ¿les quedó claro lo que es un costo fijo? Yes, sir. Listo, muchachos. Ahora sigamos. Yo me cambio otra vez a la diapositiva para que podamos seguir en el proceso. Deme un minuto.
Bueno, profe, ¿por qué los servicios públicos son fijos? Dirán muchos. ¿Quiénes han revisado una cuenta de servicios públicos? ¿Quiénes han revisado las cuentas de servicios públicos? Profe, de hecho era mi pregunta. Bueno, Si eso ustedes, varía cada mes. sí y no. La cuenta de servicios públicos tiene un componente que se llama cargo fijo. No sé si han leído. Sí, claro. El cargo fijo es fijo. O sea, use o no use el servicio, el hecho de que usted tenga a su disposición la luz, el agua, el alcantarillado, de manera constante, úselo o no lo use, a ti te van a cobrar. Eso es lo que nos cobran por que las empresas de servicios públicos mantengan la red eléctrica funcional. Profe, sí, pero en la teoría eso jamás se va a cumplir, me explico. Si el cargo fijo son 20.000 pesos y yo alquilo un local, en la vida eso me va a llegar por 20.000 pesos, en la vida. No. Porque No, así sea una vez que yo prenda el bombillo, ya, o sea, para mí Sí, eso sí sí. es variable, No, aunque dentro haya un costo No. que sea fijo. No, por eso te estoy diciendo, ojo, los servicios públicos tienen un componente fijo y tienen un componente variable. O sea, lo que te van a cobrar fijo, si tú hiciste el contrato con EPM o con quien sea para que te pusieran la luz, el agua, el acueducto y el alcantarillado, ya esos 20.000 pesos te van a llegar fijamente. Claro, en el momento que usted instale el contador de luz, de agua, ¿cierto? De alcantarillado, sea porque alguien tercero te echó el agua, te va a cobrar la variable que es el uso de él. Porque tú fuiste y lavaste tu casa una vez al día, ya te van a cobrar ese consumo. Obvio, el fijo siempre se lo van a cobrar. Y el variable es por el uso. Por eso que les quería explicar. Profe, sí, Los variables por la usabilidad. Entonces la luz está por kilowatts y el agua del alcantarillado está por metros cúbicos de agua que utilicemos tanto para el consumo como cuando se va por el drenaje. Por eso siempre es así. Siempre la cuenta de servicios públicos se tiene un cargo fijo. Como vuelvo y les digo, porque la empresa de servicios públicos te asegura que vas a tener esos servicios, úselos o no los uses. Es cuando dicen por ahí, aquí está el carro, usted lo alquiló 10 días, lo uso o no lo uso, ya igual le tengo que cobrar. Lo mismo pasa con esa parte fija de los servicios públicos. Úselo o no lo use, por tenerte conectado yo te cobro eso. Listo. Sí, yo sé que ya y allá la realidad, pues a ustedes le inventan que es que el contador se le movió 2, 3 litros cúbicos de agua, 10 kilowatts de luz, como mínimo, pues estoy poniendo un ejemplo. Sí, créanme que ellos siempre inventan cualquier cosa para cobrarte la parte variable. Eso sí, y digámoslo así, ya con ellos, ¿cierto? Y yo te entiendo lo que tú me quieres decir. Sí, profe, pues porque finalmente nunca va a llegar una factura fija. A ningún No, local comercial en el mundo nunca le va a llegar. menos, Entonces, exacto, para mí menos un sí puede local ser comercial. variable. O no se puede tomar así. No, yo te explico el tema, ya el contador o la parte administrativa definirá si separan la parte fija y la parte variable o lo llevan todo a la parte variable. Listo. Yo solamente te cuento, en los servicios públicos existe un componente fijo y un componente variable. Ya la parte administrativa tomará las decisiones del caso de cómo lo llevan. Listo, está claro. Es porque es importante que ustedes conozcan ese tema. ¿Por qué? Porque también ha pasado, y se los cuento, pues porque yo llevo mucho tiempo ya en el tema. Y por ejemplo, a ustedes dicen que ustedes están estratificados en un elemento, en un extracto, ¿cierto? Y a veces, así ustedes estén estratificados en un 2, te están cobrando un 3 o un 4. ¿Y cómo se da cuenta uno? Cuando empieza a mirar los cargos fijos. Listo. Si es industrial, si es comercial o si es de vivienda. Eso ocurre en todos los elementos. Pues también les dejo como esa situación para que revisen. No estoy diciendo pues que sea lo común, pero a veces suele pasar
en todos los niveles, tanto como el uso industrial, comercial o habitacional, pues, o de nosotros normalitos. ¿Está claro, muchachos? Entonces, eso también es importante que aprendamos a identificar qué costos son fijos y qué costos son variables. ¿Dudas y preguntas hasta acá? Bueno, antes de que entremos con los variables, los salarios. El salario básico que usted contrata al iniciar su proceso laboral vendría a ser un costo fijo. ¿Por qué? Porque la empresa contrata con usted 1.600.000, 3 millones mensuales, ¿cierto? ¿Cuál sería el componente variable? Las horas extras, las comisiones por cumplimiento de objetivos, bien sea por producción o bien sea por venta. ¿Quedó claro? ¿Cuáles serían los componentes variables? Muchachos. No, profe. Hola. Por ejemplo, cuando tú trabajas, Juan David, ¿cierto? Sí, señor. Acá. Pero yo voy para el Excel, vamos para el Excel. Dime un minuto. Yo sé que a veces con la parte visual queda un poco más claro. Espérate que me salió este. Cuando yo me contrato salario, ahí están viendo. Cuando a mí me contratan por un salario fijo, que dice el contrato, su salario base, en este caso, digamos, 1.800.000, ¿no es cierto? Este señor, este salario básico, que es lo que está en el contrato, que te van a decir, te pago mensualmente 1.800.000, no varía, ¿sí o no? O sea, porque eso es lo mínimo que a ti te van a pagar. Partamos de ahí. Cuando usted lo contratan, a usted le dicen, yo lo mínimo que le voy a pagar es 1.800.000. ¿Qué es el elemento variable? Cuando tú trabajas horas extras, ¿cierto? Es decir, cuando tu jefe te dice, venga, yo sé que usted sale a las 4 de la tarde, pero de acuerdo al flujo de personal, yo te pido el favor de que te quedes a las 8 de la noche. Entonces, de las 4 en adelante, que ya no es tu horario habitual de trabajo, se llaman horas extras. Hasta ahí está claro. Juan, hasta ahí está claro. Como esas horas extras no son habituales, esto es un componente variable, porque lo activa el empleador de acuerdo a la necesidad. Ahora sí quedó claro. Perfecto. O sea, Gracias. por cuestiones laborales, digamos, nosotros estamos trabajando 6.5 horas, creo que es que está ahorita, no me acuerdo bien. 6.6 horas diarias. Después de esas 6.5 horas diarias que trabajamos habitualmente, lo que esté por encima de esas 6.5 horas habituales diarias de trabajo se llama horas extras. Y esas horas extras es un componente variable porque se activan de acuerdo a qué? A la necesidad que tiene quién, la empresa. ¿Listo? Entonces, cuando a ti te paguen, te va a llegar 1.800.000 más lo que valgan las horas extras. Digamos que en el mes trabajaste 20 horas. Por esas 20 horas tranquilamente te pueden dar 400.000, no, sí, 400.000 pesos mensuales más. Entonces, esa variabilidad que depende de la necesidad puede ser 400.000 pesos más. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, muchachos? Sí. Ok, listo. Entonces, ahora miremos qué quiere decir eso de la variabilidad. ¿Están viendo ahí?
Entonces, los costos variables son los que están claramente relacionados con el volumen de las ventas. Si aumentan las ventas, inmediatamente aumenta el costo. Las materias primas y los servicios públicos que son variables. Entonces vamos a mirar. Entonces, tenemos materias primas, ¿cierto? Como materias primas tenemos harina, tenemos huevos, tenemos mantequilla y tenemos azúcar. ¿Me falta algo para hacer una torta de materia prima? ¿Qué me faltaría para hacer una torta, muchachos? ¿Polvo para hornear o qué? Sí, el polvo horneado. Algo, eso, ¿cierto? Creo que eso es lo que necesitamos, es como lo básico, ¿cierto? Sí, profe, lo básico. Bueno, digamos que 500 gramos. ¿Cuántos huevos para hacer una torta? Son partes iguales, profe, por así decirlo, o sea, unos 10 huevos, 10 huevos. Listo. de 50 gramos. La mantequilla 500, ¿cierto? Ujú. Azúcar, ¿cuánto? Mm. 500, también 500 gramos, no. Póngale 250, pero más como por el 200. ejercicio, aunque eso sería Listo. Sí. Y acá pongámosle 10 gramos, eso sí, pues no se necesita mucho, ¿cierto? Ojo, si yo necesito una unidad, unidades, pongámoslo acá, unidades. Unidades, una. ¿Cierto? Si yo necesito esto, es multiplicar esto por 1. ¿Sí o no? Me va a dar lo mismo. Pero si yo 3 unidades, ¿cuánto necesito? Entonces, si ustedes miran acá, en la medida, cuando es un costo variable, en la medida que yo necesito producir unidades, ¿qué me va a incrementar? Muchachos, ¿sí se están dando cuenta? Si necesito uno, necesito solo 500 gramos. Pero si necesito 3 unidades, ¿cuántas unidades de harina necesito? 1500. ¿Sí se están dando cuenta? Muchachos, muchachos. Sí, profe, sí. Sí, Profe, profe. está perfecto el ejemplo. Entonces, si necesitamos 10 unidades, entonces los costos variables, muchachos, van a variar en la medida en la que yo incremento mi producción. Entonces, miremos acá. Entonces, en la medida que yo más produzco, pues voy a necesitar más unidades. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Quedó Sí, claro? profe, todo muy claro. Exacto. Obviamente, ya después de esto, pues tendríamos que multiplicarlos por lo que costó comprar la harina, los huevos, la mantequilla, el azúcar. Pero quería que lo vieran con las unidades para que eh, tengan una mayor comprensión de cómo va incrementando el porcentaje en la medida que yo necesito producir más unidades. Bueno, muchachos, ya ustedes me dirán qué dudas, qué preguntas tienen hasta acá. Bueno, muchachos, nos faltan 5 minuticos, ¿cierto? Vamos hasta las 7:30. ¿Cierto que vamos hasta las 7:30? Así es, profe. Menos el recreo, yo creo que ya, profe. Sí, por eso, es para tener claridad. Bueno, dejemos acá. Espero pues qué dudas tienen, que me digan qué dudas tienen. ¿Cómo les pareció la clase el día de hoy? Pues me gusta saber
Regálenme esos 5 minuticos para escucharlos, cómo se sintieron en la clase, cómo la vieron, si fui claro con los conceptos. Sí, Profe, profe, no, muy, súper claro los conceptos. El problema es cuando ya uno le dicen cis, móvil y asociarlo Vean, no se preocupen. hace- es Sí, como no, el no. Vamos por partes. O sea, hoy lo que a usted les debe preocupar, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, es que hayan entendido. Obviamente que antes de entrar a mirar la parte numérica, vamos a hacer ejercicios, yo los voy a acompañar y los voy a guiar. Como no alcanzamos a terminar la parte conceptual, pues el examen lo vamos a coger para dentro de 8 días, ¿listo? Porque antes de hacer esa parte del examen conceptual, yo necesito explicarles todo para que ustedes queden con la claridad conceptual. O sea, yo no me interesa que lo poquito que me aprendan de costos tengan esa claridad conceptual para que puedan entender cuando el administrativo o el financiero los sienta a conversar para que cuadren esos temas. ¿Vale? Entonces, necesito esa parte, esa claridad. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Ahora sí quiero escuchar a todos, o bueno, a los que puedan participar. no, profe, estuvo súper bien, solo que ya en la práctica es donde uno ya más coge como ver si aprendió todo lo que usted les ha explicado acá, pero por el momento todo anda bien. Bueno, muchachos, no, yo quiero pues darles las gracias por, por el espacio, porque yo sé pues que a veces es complicado, ¿cierto? Estas madrugadas a veces cuestan un poquito, pero quiero darles las gracias pues por el día de hoy. Y bueno, entonces si no hay dudas y preguntas, ya llamé a lista, entonces nos vemos la próxima sesión. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, profe. Hasta luego, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.